siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios te ama. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando uno empieza a leer la Biblia, yo os recomiendo de todo corazón que empecéis a leer la Biblia no en el libro de Génesis, porque el principio de la Biblia no está en las primeras hojas, sino en los primeros versículos que describen el tiempo antes del tiempo. Hubo un momento en la historia que era el momento donde no había tiempo. El tiempo empezó a funcionar cuando Dios el Padre dijo: en el principio Dios creó los cielos, la tierra. Ese es el principio del tiempo. Esa palabra tiempo, esa palabra principio, son palabras que Dios el Padre dejó venir a este planeta porque en el cielo, en su presencia, no existe la palabra principio ni tiempo. ¿Por qué no? Porque Dios el Padre es el Dios sin principio. Él se autoproclama el principio y el final de todo, pero en Dios no hay ningún principio. Él existía antes de lo que nosotros conocemos como principio. Y el tiempo es algo que Dios ha creado para que nosotros podamos comprender un poco la vida. Nuestra vida, cuando nosotros analizamos y pensamos sobre nuestra vida, conocemos un ayer, vivimos en un hoy y sabemos que existe y existirá un mañana. Pero en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no existe ni el ayer, ni el hoy, ni el mañana, sino solo un continuo ahora. A eso la Biblia le llama la eternidad. La eternidad no es el tiempo que vendrá. La eternidad es el tiempo que nos
acompaña. Es el tiempo que continuamente está acompañando al hoy. Cuando uno lee la Biblia, yo os recomiendo que empecéis a leer en el Nuevo Testamento la vida de Jesucristo, en los 4 evangelios. En los 4 evangelios podemos leer de la vida de Jesucristo, de sus palabras, parábolas, poder, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Y luego, en las cartas, especialmente las cartas del apóstol Pablo, podemos leer. Y como él dijo, si hemos conocido a Jesucristo en la carne, ya no le conocemos. El apóstol Pablo tuvo una ventaja que los otros apóstoles no tuvieron. ¿Cuál fue? Toda la información que el apóstol Pablo, él tuvo de Jesucristo, la recibió directamente del Espíritu Santo de Dios. Los otros apóstoles habían estado con el Señor, habían comido con el Señor, habían estado en la barca cuando Él se levantó y calmó el viento, las olas. Ellos habían estado con el Señor. El apóstol Pablo, él no había estado con el Señor, pero ahora estaba el Señor, el Espíritu Santo, con Pablo. Y sabes, nadie de todos los escritores del Nuevo Testamento describe al Cristo glorificado en su obra, en su majestad, en su poder, en su eternidad, así como lo describe el apóstol Pablo. Y en un momento, él estuvo 3 semanas visitando una ciudad que se llamaba Tesaloniki. Ahí tenemos nosotros 2 cartas a los tesalonicenses, que interesantemente, la primera carta a los tesalonicenses es lo primero que se escribió en todo el Nuevo Testamento. La primera carta que se escribió fue a la iglesia en Tesaloniki por el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estuvo 3 semanas allí en Tesaloniki, dice la Biblia que hubo un avivamiento, un despertar, porque esa ciudad recibió las palabras del apóstol Pablo como palabras de Dios. Luego estuvo en otra ciudad. Él estuvo, por ejemplo, en Corinto, 1 año, 6 meses aproximadamente. Pero esa ciudad, o las personas de esa ciudad, discutían si las palabras del apóstol Pablo eran del Señor o no. Y además, había una división interna. Alguna vez en una iglesia no se tiene que dividir para que haya una división, sino ya hay una división. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, yo soy de este, yo soy de este, yo soy de Apolos. El otro decía, yo soy de Kefas, de Pedro, y yo soy de Pablo. Y los más raros decían, yo soy de Cristo, como si el cuerpo del Señor estuviera dividido. Una iglesia no tiene que estar dividida para estar dividida. Una iglesia ya puede estar dividida antes de ser dividida. ¿Por qué? Porque no hay un claro liderazgo. Y tenemos que aprender una cosa, que en el reino de los cielos, Jesucristo, el Espíritu Santo, y Dios el Padre ha dado liderazgo. ¿Por qué? Porque el ejército con quien te enfrentas, con cual hemos leído aquí en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, 11, 12 adelante, es un ejército bien organizado, diabólico, demoníaco. Y el apóstol Pablo estuvo 1 año y 6 meses aproximadamente en Corinto. Pero esa iglesia, cada 2 por 3 estaban discutiendo. Es la única iglesia donde el apóstol Pablo dice que habían espirituales, habían carnales, habían mundanos y habían endemoniados. Con que imagínate qué mezcla de iglesia.
Pero había una iglesia en la cual él estuvo 3 años y unos cuantos meses. Una iglesia que es la primera iglesia que el Señor Jesucristo le habla en el libro de Apocalipsis. Era la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia, el apóstol Pablo estuvo ahí predicando mucho tiempo. Él estuvo allí y tuvo uno de los enfrentamientos más poderosos con los poderes diabólicos. Aquella ciudad, Éfeso, era una ciudad conocida por su idolatría. Los romanos le llamaban a esa estatua, le llamaban Diana. Los griegos le llamaban Artemis. Y los egipcios le llamaban Siris, a esa diosa, supuestamente. Y el apóstol Pablo, él estuvo allí largo tiempo. Dice la Biblia que él estuvo allí en la sinagoga, discutiendo, hablando, con denuedo, dice la Biblia, por espacio de 3 meses le enseñó del reino de Dios. Es interesante que el reino de Dios, a los santos, a los que creen, se le enseña. Al mundo se le predica. Y en el mundo espiritual, contra los demonios, se proclama el reino de los cielos, el reino de Dios. Acuérdate, querido oyente, que Jesucristo, cuando vino a la tierra, si yo preguntaría hoy, ¿cuál era el mensaje de Jesucristo? Algunos dirían, Jesucristo hablaba del amor, de la unidad, del perdón. Bueno, sí, un poquito, pero muy poco. En verdad, si tú lees el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, verás a Jesucristo pronunciar, hablar, enseñar, predicar, proclamar 105 veces sobre el reino de Dios. Él empezó hablando del reino de Dios. Mateo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No tú te acercaste al reino, el reino se acercó a ti. El reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo que Jesucristo, Él empezó hablando del reino, Mateo 4, 17, y Él terminó hablando del reino. Detrás de la resurrección, Jesucristo, 40 días, Él habló del reino de los cielos. Interesante, Jesucristo resucita y ¿de qué habla? 40 días del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo era el reino. La relación de Jesucristo era el Padre. Porque Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. Imagínate. 170 veces mencionó al Padre. Pero el poder de Jesucristo era la persona del Espíritu Santo. Su mensaje, el reino. Su relación, el Padre. Su poder, el poder del Espíritu Santo. Pero su vida era la gracia de Jesucristo. La infinita gracia de Jesucristo. Y como dicen los salmos, que su gracia va más allá de los cielos. El apóstol Pablo, lo mismo que Jesucristo, él empezó su ministerio hablando del reino, y dice la Biblia en Hechos 28, 23, que él terminó y testificando, hablando del reino de Dios. Dice Hechos 28, 23 y Hechos 28, 31 dice, y predicando
el reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, allí en Éfesos, estuvo predicando el reino de Dios. ¿Qué significa para nosotros cristianos eso, el reino de Dios? Nosotros tenemos que saber una cosa como cristianos, que nosotros lo que creemos en Jesucristo, no porque nosotros nos acercamos al Señor, sino Él se acercó a nosotros. Acuérdate, el reino se ha acercado a ti, no tú al reino. El reino de Dios, por la gracia de Jesucristo, se acercó a nosotros. ¿Sabes? La solución para estar en permanente protección es el reino. El reino de Dios es la garantía que tú y yo podemos estar en esta tierra. Algunos dirán, el reino todavía no está aquí, algún día vendrá. Bueno, según las palabras de Jesucristo, en Lucas 17, 20, 21, el reino está entre y en nosotros. ¿Por qué el reino está en nosotros? La Biblia nos llama, en Mateo 13, 38, nos llama los hijos del reino. Nosotros somos la semilla del reino. El reino de Dios está en nosotros. Por eso dice la Biblia que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque si no estuviera aquí, nosotros no podíamos ser nacidos de nuevo. Jesucristo dijo a un hombre llamado Nicodemo que le visitó de noche. Estuvieron hablando y en aquella noche habían 3 que no podían dormir. Nicodemo, que tenía preguntas. Jesucristo, que era la respuesta. Y Juan, que era aquel que observó esa conversación. Por eso, esta conversación solo la tenemos en el Evangelio de Juan. Y dijo Jesucristo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en versículo 5 dice, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa para nosotros cristianos esto? Que si eres católico, que si eres evangélico, si eres presbiteriano, adventista, ortodoxo, bautista, que sepas una cosa, que tú y yo, en el momento que le pedimos perdón a Jesucristo, hemos nacido en el reino de Dios. Tú y yo no fuimos en primera línea llamados a una iglesia bautista, adventista, católica, presbiteriana, ortodoxa. Eso es bueno estar en una iglesia. Eso es necesario, absoluto. Pero nuestro llamado es el nuevo nacimiento en un reino. El reino de Dios es el dominio de Dios. El reino de los cielos es donde el reino de los cielos domina. ¿Cómo domina? El reino de Dios domina con un poder. El reino de Dios domina con el poder de la gracia. Tanto que el reino de Dios, en Hebreos 4, versículo 16, el trono del reino es llamado el trono de la gracia. El reino de Dios es dominado por la gracia de Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? ¿Cómo nos podemos imaginar qué es la gracia de Jesucristo? La gracia de Jesucristo es toda la vida, la obra, la venida, las palabras, el poder, la autoridad. Todo lo que es Jesucristo está en la gracia de Jesucristo. Su naturaleza, su relación con el Padre, su relación con el Espíritu Santo, su paciencia,
su cariño, su amor. Todo está en la gracia. Y nosotros cristianos, ¿cómo entramos al reino? Al reino entramos por nacimiento. Eso lo podemos leer en Juan 3:3 y 3 versículo 5. ¿Cómo permanecemos en el reino? Por la búsqueda del reino. Mateo 6:33. ¿Y cómo avanzamos en el reino? Por violencia, como dice Mateo 11, versículo 12. Los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que, sabes, querido oyente, si eres cristiano, vas a tener ataques. Ataques de tu propia carne, de tu propia naturaleza, de tu propio ser humano, pero también de tu entorno. Y algunas veces vas a tener ataques de ignorantes, de personas que odian al Señor. Y porque odian al Señor, te van a odiar a ti. Pero algunas veces percibimos ataques demoníacos. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Demonios existen? Sí, demonios existen. No se pueden multiplicar, pero existen. Eran ex ángeles, están en un ejército bien organizado, tienen una naturaleza diabólica como su jefe, son productos de esa mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. Por eso nosotros sabemos que estamos en una batalla. Tú y yo estamos rodeados de la gracia, del reino, de la presencia del Señor. El que habita en los secretos del Señor. El que conoce la dulce presencia de estar solo con el Señor, habitará, morará bajo la sombra del Espíritu Santo del Omnipotente. ¿Sabes, querido oyente? Jesucristo, Él nos trajo, Él nos llamó, Él nos acercó y Él nos abrió la puerta para tener una relación con Dios el Padre. ¿Y sabes, querido oyente? Lo mejor, lo más grande que te puede pasar, no se puede imaginar. No se puede imaginar la felicidad, el gozo, la paz, el cariño, el amor que uno siente cuando está con el Señor. Algunos dirán, momento, con Dios el Padre se puede estar juntos. ¿Sí? Dios el Padre está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabes, querido oyente? Yo me alegro cuando yo veo a una persona trabajar duramente y se gana la vida. Se gana la vida, por ejemplo, de una forma correcta, que se gana la vida. Me encanta ver que esa persona le vaya bien. No, en absoluto no le siento ninguna envidia. Absoluto no. A lo contrario, me alegro tanto cuando uno trabaja y le va bien. Y que le vaya bien. Si quiere tener esa casa, que la tenga. Si quiere tener ese coche, que lo tenga. Yo me alegro cuando alguien trabaja y le va bien. Me alegro, de verdad, de todo corazón. Pero, en lo profundo de nosotros, de todo ser humano, hay algo que el materialismo nunca puede saciar. Y es esa profunda necesidad eterna de tener esa relación con el Señor. ¿Sabes? Cuando no estás profundamente en la relación con el Señor, entonces algo falta en tu vida. Algo falta en tu vida. Algo falta en nuestra vida. Nosotros fuimos creados justo para eso.
Nosotros fuimos creados justo para tener una profunda, permanente relación con el Señor. Nosotros fuimos creados para eso. ¿Sabes? Y si no tienes eso, algo que no se puede saciar con nada otra cosa, hay un vacío. Ese vacío solo lo puede rellenar el Señor Jesucristo con la cercanía del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo, él predicó allí en Éfeso, él predicó el reino de Dios. El reino de Dios que fue prometido. El reino de Dios fue prometido que iba a venir a la tierra. ¿Por qué? La única solución para librarnos de los poderes de Satanás era que viniera el rey con el reino. Porque el reino de Dios es una persona, al fin y al cabo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando vino el Señor Jesucristo, la Biblia dice, Él vino a destruir las obras del diablo. Interesante. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Eso era lo que la gente dejaba alucinar. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a Galilea, Idumea, Judea, en Nazaret, Capernaum, Cana, allí en Jerusalén, en Gadara, en Magdala. Cuando Él echaba los demonios fuera, la gente se quedaba alucinando. ¿Por qué? Porque por primera vez en toda la historia del ser humano, alguien tenía poder sobre los poderes demoníacos. ¿Sabes? Jesucristo es el mismo. Él es el mismo. Ayer, hoy y en la eternidad. Y si tú tienes problemas, de alguna forma, sean pesadillas, sea una depresión tan fuerte, tan profunda que tú mismo no puedes salir. Yo no digo que toda depresión tiene como fuente un poder diabólico, pero muchas veces sí lo tiene. ¿Sabes? Si tú pones tu confianza en Jesucristo, hoy Jesucristo, Él te puede sanar. Hoy Él te puede restaurar. Y tenemos que ser honestos. Nosotros podemos predicar a Cristo, anunciar a Jesucristo, pero el único que nos deja experimentar la realidad, la evidencia que Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios y que de verdad Él ha resucitado, es la persona del Espíritu Santo. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y Él es el que revela el reino de los cielos. Él es el que demuestra la gracia de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfesos, Éfesos estaba en lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Allí, esa ciudad Éfesos, conocida por un templo grande, como hemos comentado, con una diosa, supuesta diosa llamada Artemis, le decían los griegos, Diana los romanos, y Siris le decían los egipcios. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar allí, probablemente era una de las ciudades más endemoniadas de aquel tiempo. Déjame expresar una cosa, o intentar de explicar. Yo no sé si tú has ido a algún sitio y has sentido la atmósfera. ¿Quién de vosotros se da cuenta que tú vas a una casa y tú percibes una atmósfera? O
tú vas a un centro comercial. Ayer, graciosamente, estuve hablando con una persona que es gerente de una gran tienda de gran renombre que muchos de vosotros conocen. Entonces le dije, interesante que tú trabajas en esa tienda. Dije, pero hay otras tiendas que no me gustan ir. Son de vuestra cadena, pero es que no me gusta ir. Me dijo, ¿por qué, pastor? Digo, porque la atmósfera es rara. Y él se rió. Dijo, sí, es verdad, pastor. La atmósfera, aunque sea la misma cadena de tienda, Stradivarius, Zara o whatever, ¿eh? O cualquier tienda tiene otra atmósfera. Lo mismo que cada tienda o familia tiene otra atmósfera, naciones tienen también diferentes atmósferas. Cuando yo he ido y nosotros fuimos casi 14 años, hemos estado visitando casi todos los meses el este de Europa. Nos hemos dado cuenta que no solo las naciones varían en el idioma, en las costumbres, sino muchas veces en la atmósfera. La atmósfera es algo que se siente en el espíritu. No estoy hablando de atmósfera que uno percibe humedad o un poco más sequía. No. La atmósfera en espíritu. Y hay naciones que son más libres y hay naciones que tienen mucha presión. Mucha presión. Una de las naciones donde yo personalmente, aquí en Europa, he percibido tanta presencia demoníaca como jamás en mi vida me hubiera imaginado, jamás. Y he estado en todos los países de Europa, todos, menos uno, Bulgaria. Y la nación donde yo personalmente, cuando he ido de viaje, me he tenido que levantar cada vez a orar y a ayunar, era Bélgica. Bruselas especialmente. ¿Por qué? No tengo idea. Algunos dirán, por la Unión Europea. No creo. Algunos dirán, por la política. Tampoco no creo. Era una atmósfera impresionante. Y he estado en ciudades, aquí en España, en otro lugar, que se percibe la atmósfera. Se percibe una presión, se percibe una oscuridad. ¿Por qué? Porque parece que los cielos todavía no están tan abiertos como dice Mateo 3:16, Marcos 1, versículo 10 y Lucas 3, versículo 21. Hay lugares que es interesante, que no sientes esa presión, ese peso sobre tus hombros, sobre tu alma. Hay naciones que es un alivio estar. Vas y es como unas vacaciones. Regresas como si hubieras descansado. Hay otras que vas y el regreso agotado. Agotado. Una de esas naciones, o mejor dicho ciudades, era Éfesos. Esa ciudad con esa idolatría diabólica, absoluto, diabólico. Es interesante que el apóstol Pablo a esa ciudad, a esa iglesia le dice que tienen que ponerse la armadura de Dios, que tenían que ponerse toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Y él dice ¿por qué? Para estar firmes. Es interesante que en esta enseñanza que el apóstol Pablo nos da, aparecen 3 veces la palabra firme. La armadura de Dios no es para correr. La armadura de Dios es para estar firme. Hay momentos que uno tiene que correr en el espíritu, como dice la Biblia en Hebreos 12,
versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera. Ok. Eso es, algunas veces uno tiene que correr en el espíritu, pero hay otras veces que uno solo tiene que estar firme. ¿Qué significa estar firme en el Señor? Estar firme significa defender tu posición, defender lo que es tuyo, defender tu territorio. Hay momentos que uno gana territorio en el espíritu y hay momentos que uno tiene que defender el territorio en el espíritu. En el crecimiento personal, pero también en el crecimiento de un ministro, yo digo de una iglesia, hay tiempo de ganar terreno en el espíritu y hay tiempo de tener que proteger y defender lo que has ganado. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar firme. ¿Contra qué? Efesios 6:11, firme contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas en griego se pronuncia methodoia, pero como se escribe junto se dice methodoia. Y esa palabra aparece en el lenguaje español. Methodoia es la palabra en español método. Interesante que el apóstol Pablo dice que el diablo nos ataca con métodos. ¿Cuál es el método? ¿Cómo el diablo nos ataca con método? ¿Qué significa eso? Que él tiene cierto método. El diablo no es omnipresente. Él no está en todos sitios. Hay personas que me han dicho, yo no hablo del diablo porque no quiero darle gloria al diablo. Mira, queridos, no fue Pedro, no fue Juan, ni tampoco fue Santiago, ni el apóstol Pablo el que más habló del diablo. ¿Sabes quién fue el que más habló del diablo? Jesucristo 22 veces. Mira, tú no le das gloria al diablo porque hablas del diablo. Por favor, por el amor de Dios. Tú no le das gloria al diablo porque tú hablas de él. No. Pero te digo una cosa. Él no es omnipresente. ¿Por qué? Porque no lo puede ser. Como él es parte de la creación, todo lo creado es limitado. Todo lo creado es limitado. Los ángeles, los serafines, los querubines, los demonios son limitados a espacio y tiempo. Ok. Pero, la naturaleza del diablo se ha multiplicado en sus siervos, en sus ángeles. Y aquellos que con su carácter, con su envidia, con su maldad, lo borde que son hijos del diablo. Interesante que la Biblia habla en Mateo 13, hijos del reino, hijos del diablo. Algunos dirán, pastor, ¿usted ha conocido hijos del diablo? Si quieres, hasta te doy el número de teléfono. Si quieres, pero creo que no quieres. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque un hijo del diablo no es lo mismo que un pecador. Un pecador es un pecador. Un hijo del diablo es uno que ha decidido ser hijo del diablo. Por su maldad, por su mal corazón. Y yo he visto ovejas convertirse en lobos, pero nunca he visto un lobo convertirse en una oveja. Y tú y yo, que creemos en Jesucristo y que por la gracia hemos recibido el perdón de los pecados, dice el apóstol Pablo que nos tenemos que poner la armadura de Dios. ¿Por qué?
Porque el diablo tiene métodos como te ataca. Si eres una persona que está solo o sola, te va a atacar por la soledad. Siempre, ¿dónde está la guerra espiritual? ¿Dónde está el campo de batalla? El campo de batalla está primordialmente en dos sitios: en la mente del ser humano y en los lugares celestiales. Allí está esa guerra espiritual. Pero mayormente en la mente. Y dice la Biblia que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Defiende tu casa, defiende tu posición, defiende lo que te has ganado. La gente no se puede imaginar lo que a ti te ha costado de llegar a donde tú has llegado. No se lo puede imaginar. Dice que nos pongamos la armadura de Dios para estar firme. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice: no tenemos lucha contra la sangre y la carne, pero sí contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Me encanta que pone aquí día malo y no semana mala, o mes malo, o año malo, sino día malo. Y acabando todo, dice, estar firmes. Acabando todo, estar firmes. Déjame darte un consejo, querido oyente. La mayoría de los ataques demoníacos no vienen mientras estás fuerte en el Señor, sino los momentos más difíciles para un cristiano muchas veces es, si quieres llamarlo así, el lunes. Y déjame explicar por qué. Los domingos cuando vamos a la iglesia, todo es aleluya, y todo está bien, y todos son guerreros, y todos son fuertes. Pero el lunes tú estás solo. Y ahí es el momento donde vienen esas nubes de dudas, de soledad, de presión. Ahí tienes que tener la armadura puesta. Detrás de haber hecho todo, acabado todo. Lo mismo el ayuno. La mayoría de los demonios, cuando tú estás ayunando, ni se acercan. La Biblia dice que detrás del ayuno, cuando pasaron los 40 días, al final vino Satanás para querer llevar a tentación al Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando habían pasado los 40 días. Por eso, ponte la armadura de Dios para que estés firme. Quédate firme en tu casa, firme en tu posición, firme en lo que tú sabes. Tú tienes que estar firme y ser firme. ¿Por qué? Porque hay ataques diabólicos. Es normal. Pero acuérdate que tú y yo estamos bajo la eterna gracia de Jesucristo. La gracia del Señor está con nosotros. Su infinita gracia y su reino está con nosotros. Algunos dirán, pastor, pero yo tengo mucha presión muchas veces. Sí, así es la vida, así es el mundo. Pero algunas veces esa presión no tiene que ver nada con el día a día. Muchas veces esa presión, la razón es que son poderes demoníacos que están atacando tu casa, tu vida. Por eso uno tiene que ponerse la armadura de Dios y tiene que reprender a esos demonios. Porque entre nosotros cristianos hay dos extremos. Entre los cristianos hay dos extremos. Y déjame terminar con eso. Mira, existe el extremo
que algunos ignoran completamente la influencia, el poder de los demonios. El otro extremo es aquellos que detrás de cada problema ven un demonio. Detrás de cada cosa ven un demonio. Y déjame darte un consejo. Los demonios, en primera línea, no provocan los problemas, sino ellos se aprovechan de los problemas. Ellos no provocan tanto los problemas, sino se aprovechan. Donde la puerta está un poquito abierta, en el corazón, en la mente, en el pasado, ahí intentan entrar. Pero, tú sabes que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a vivir en nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces la cosa cambia. Porque hay personas que dicen, pastor, cristianos están endemoniados. A ver, déjame explicarte una cosa. Si ayer, por ejemplo, yo tenía un vaso lleno de agua con gas. Si mi vaso está lleno con agua con gas, ¿hay sitio para Coca-Cola? No. Por eso, si tú estás bajo la gracia de Jesucristo, si tú estás con el Señor Jesucristo de corazón, entonces no puedes estar poseído. ¿Sabes? Una diferencia entre que tenemos que aprender es lo que es poseído y lo que es endemoniado. Estar endemoniado significa estar bajo influencia o ser visitado por los demonios. Pero estar poseído, ya estamos hablando de otra cosa. Es donde los demonios tienen completamente control sobre tu vida. Pocas veces he visto poseídos, pero bastantes veces he visto endemoniados, que le dan su carácter a disposición al enemigo. Porque esos demonios solo pueden atacar, solo si encuentran un carácter podrido, en forma de envidia, de maldad, de mal entendimiento. Porque el padre de esa mentira se llama diablo, y significa diabolos, ekbalo, el que lanza algo entre dos personas. Pero cuando tú estás con la armadura de Dios, vas a tener ataques, te lo garantizo. Vas a tener presión, oh yes. Pero oye lo que dice Jesucristo. Dice, os daré poder y autoridad sobre todos los poderes demoníacos, a pisar escorpiones y culebras, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Por eso, querida, tranquilo. Tú y yo como cristianos tenemos ataques, claro. Somos atacados, por supuesto. Pero sabemos lo que dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Por eso, lo único que el Señor pide de ti es que te quedes firme. Tú quédate firme y todo lo otro lo hace el Señor. Porque David tuvo razón cuando luchó contra Goliat. La batalla, la guerra es del Señor, pero la lucha es nuestra. Por eso, querido, ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Amén.